En este video vamos a hablar de las clasificaciones de los triángulos. Un triángulo es un polígono de 3 lados, 3 segmentos de 3 rectas que se cortan, denominados lados. Los puntos donde se cortan estos segmentos se denominan vértices y la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Las clasificaciones de los triángulos se dividen de dos maneras: por las longitudes de sus lados o por las medidas de sus ángulos. Cuando hablamos de los lados, hablamos de triángulos equiláteros, isósceles y escaleno. Y con los ángulos, equiángulo, recto, acutángulo y obtusángulo. Así que ahora vamos a estar viendo cada una de estas clasificaciones con detenimiento. El equilátero o equiángulo es el triángulo que tiene lados con las mismas longitudes. Lo podemos ver marcado por estas rayitas. Y también, al tener las mismas longitudes, sus ángulos siempre van a medir lo mismo, 180 dividido entre 3, que sería 60 cada ángulo en el triángulo. Lo podemos ver por su nombre, equi de igual, y en el primero, equilátero de lados iguales y equiángulo de ángulos iguales. El isósceles es el triángulo que tiene dos lados con la misma longitud y los ángulos que se oponen a los lados también tienen la misma medida. El escaleno es un triángulo que todos sus lados tienen longitudes diferentes y no hay ángulos con la misma medida. Lo podemos notar porque estas rayitas todas son diferentes, tienen 2 y aquí tiene 3, y los ángulos también se marcan con diferentes cantidades de líneas. El triángulo recto, o mejor conocido como triángulo rectángulo, tiene la medida de uno de sus ángulos interiores de 90 grados, o sea, un ángulo recto. El triángulo acutángulo, todos sus ángulos interiores son agudos, es decir, que mide menos de 90 grados. El triángulo equilátero es también un triángulo acutángulo, ya que tiene todos sus ángulos de 60 grados, por lo que son ángulos agudos. Para terminar, el triángulo obtusángulo tiene uno de sus lados obtuso, es decir, que mide más de 90 grados, y sus otros dos ángulos son agudos. Ahora vamos a ver cómo las clasificaciones por lados y ángulos se pueden combinar en un triángulo. Tenemos en las columnas las clasificaciones por lados, que son equilátero, isósceles y escaleno, y en las filas acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Así que equilátero y acutángulo tenemos este triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, pero para que sea equilátero deben ser de la misma medida. Así que 60, 60 y 60 son agudos y tienen la misma medida. Acutángulo y isósceles es que todos sus ángulos son agudos y tiene dos lados iguales. Eso es lo que lo hace isósceles. Y acutángulo y escalenos, sus ángulos son todos menores de 90 y todos sus lados son diferentes. Equilátero y rectángulo no lo vamos a obtener, ya que para que sea equilátero tienen que tener todos sus ángulos de 60 y el rectángulo necesita tener un ángulo de 90 grados. Rectángulo e isósceles tenemos dos ángulos y dos lados iguales y un ángulo recto de 90 grados, así que este sí se puede combinar. Y rectángulo y escaleno tenemos un ángulo de 90 grados y tres lados de longitudes diferentes, así que lo podemos ver ahí. Obtusángulo y equilátero tampoco lo podemos obtener, pero sí podemos tener obtusángulo y isósceles, que tiene un ángulo de más de 90 grados y dos lados que tienen las mismas longitudes. Y por último, obtusángulo y escaleno tiene un ángulo de más de 90 grados y tiene tres lados con longitudes diferentes. Repasa las clasificaciones de triángulos.
Aprende sus nombres y sus reglas de lados o de ángulos. No te rindas, sé que puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.